Bueno, vamos a empezar. Apreciados estudiantes, reciban un afectuoso saludo de bienvenida de la Corporación Universitaria de Asturias. Somos una organización que hacemos parte del Sistema Universitario Abierto de las Américas, conocido como Red Suma. En esta ocasión vamos a compartir un espacio de cálculo diferencial de la unidad 1 de Fundamentos de Cálculo. Estamos en cálculo diferencial, en los fundamentos de cálculo. En la anterior oportunidad miramos los conceptos de funciones, miramos lo que es dominio, rango y unas gráficas. En esta oportunidad vamos a mirar los tipos de funciones, tipo lineal, cuadrática, polinómica, exponencial, logarítmica, trigonométrica, y vamos a identificar sus dominios y recorridos. Además de eso, poder hacer unas gráficas de funciones mediante las herramientas que tenemos tecnológicas. Yo propongo que en esta ocasión utilicemos Desmos. Lo que vamos a mirar, como lo decía, es las funciones lineal, la función cuadrática, la función polinómica, la función exponencial, la función logarítmica, trigonométrica y sus respectivas gráficas. Primero que todo, vamos a empezar hablando de la función lineal. Esta función es muy importante y es clave que la reconozcamos como está escrita acá de manera algebraica. Y igual a mx más b. Recuerden que x es la variable independiente, que y es la variable dependiente. Aquí a través de un proceso algebraico, al multiplicar m, que es un valor numérico real, por x, pues queda la función lineal, más b, que es el intercepto o cruce con el eje x. ¿Qué pasa con esto? M se reconoce en matemáticas como la pendiente o como la tangente. Más adelante vamos a ver de qué se trata. La pendiente es el ángulo de inclinación que arma la recta con el eje X. Por eso se dibujan acá X de manera horizontal, Y de manera vertical. Y igual a mx más b va a ser una recta que atraviese esos dos ejes y que va a tener un ángulo de inclinación con el eje x, que es a lo que vamos a llamar pendiente. Si esa pendiente es mayor que 0, la recta es ascendente. Si esa pendiente es menor que 0, la recta es descendente. Y si es igual a 0, pues es paralela al eje x. Bueno. No se me asusten, pero esto es muy sencillo. O sea, la pendiente es una relación entre los pares ordenados de Y sobre los pares ordenados de X. Esa es la pendiente. Entonces, si nosotros hacemos un gráfico en el plano cartesiano, X en el horizontal, Y en el vertical, y trazamos dos puntos cualquiera, voy a trazar este punto 1 que va a tener la ordenada, la abscisa x1 y la ordenada y1. Y este otro punto que va a tener como abscisa x2 y ordenada y2. Tengo dos puntos. Si por esos dos puntos atravieso una recta, esta recta es la que tengo acá en esta gráfica, que es y igual a mx más b. ¿Qué pasa con esos puntos? Que si yo hago esta figurita triángulo que está acá, es un diferencial, es una diferencia. Si yo hago una resta de los y's, que sería y2 menos y1, mire que acá está en la fórmula, en el fraccionario está en la parte de arriba, o en lo que se denomina numerador. En el numerador o en la parte de arriba está la resta entre y a y2 restado y1, y en la parte del denominador o en la parte de abajo está el diferencial de x. Ese triangulito se llama diferencial, es una diferencia. A x2 le puedo restar x1 o lo contrario. Da lo mismo decir y1 menos y2 o x1 menos x2, pero siempre deben ir en el mismo orden. Si arriba dice y1 y luego dice y2, abajo debe decir x1 y x2. O si estuviera al contrario, y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Bueno, esa es la pendiente. Vamos a mirar de qué se trata la pendiente. Esta pendiente nos permite hacer gráficas como esta. Por ejemplo, aquí la pendiente es 3. Como la pendiente es 3, es ascendente. Quiere decir el ángulo de inclinación que arma esta recta roja con el eje X que tenemos horizontal. Bueno, esta función representa costos variables, por ejemplo. Costos variables es
la función 3x más 500. Se graficó con la función, con la herramienta Desmond que la vimos en una anterior oportunidad. Tenemos la función también cuadrática. La función cuadrática tiene esta forma: ax2 más bx más c, donde a, b y c son números. Y recuerden que x, aunque esté elevada al cuadrado o elevado al número que sea, es la variable independiente. Al hacer esas operaciones, colocándole números, vamos a obtener un resultado y o f de x. En este caso se han dibujado dos gráficas cuadráticas que también se conocen como parábolas, ¿no? En la parte izquierda está f de x igual a 2x2 más 4x menos 1. Como el 2 es positivo, mire, como el 2 es positivo, esta tiene un mínimo acá abajo. El 2 me refiero al número que acompaña a la x al cuadrado. En cambio, en la parte derecha, mire que es una función muy parecida, pero el número que acompaña a x al cuadrado es negativo, es menos 4. Entonces, la gráfica tiene un máximo, un vértice con máximo. Eso lo vamos a mirar ahora con Desmos. También una tercera función puede ser la función polinómica. La función polinómica, mire que la función lineal es x a la 1. La función cuadrática es x a la 2 más el resto. La función polinómica puede ser x a la 3, x a la 4, x a la 5 y etcétera, ¿no? Aquí hay una gráfica de un medio de x3 menos x2 más menos x más 1. ¿Qué pasa aquí, por ejemplo, con el dominio? Bueno, en el anterior también es importante reconocer cuál es el dominio y cuál es el recorrido. Recuerden que el dominio está en el eje X y el recorrido está en el eje Y, en el eje vertical. Bueno, y hay otro ejemplo de una función polinómica. Es la producción de una máquina, se puede expresar con esta función. C de x es igual a x3 menos 6x2 más 9x más 15. Nos dicen que determine el costo para x igual a 5. ¿Qué quiere decir? En ese momento la variable independiente x asume el 5. Entonces es reemplazar el valor 5 acá, que sería 5 a la 3, que es 5 por 5 por 5, ¿cierto? Sería 125, menos 6 por 5 a la 2, que es 5 por 5, 25 por 6, bueno, y hacer las operaciones, de ahí asume el valor. En este caso, si x vale 5, mire, y dice que vale 35, está acá en la gráfica, mírelo, y ahí está el punto dibujado. Si x lo reemplazo acá y hago las operaciones que son 5 por 5 por 5, 3 veces x a la 5, a la 3, perdón, menos 6x a la 2, que sería 6 por 5 por 5, más 9 por 5, más 15 da 35. Ahí está la función dibujada. Dice que analicemos el comportamiento entre 0 y 10. ¿Qué pasa entre 0 y 10? Entre 0 y 10, pues el dominio es real, ¿cierto? Y el recorrido está todo por encima de los valores positivos, por encima inclusive del 15, ¿no? Mire que el 15 es el tope en el intervalo de 0 a 10. Bueno, también tenemos una cuarta función que es la función exponencial. Esta función exponencial puede notarse de esta manera, como f de x igual a la x. Como decía al principio en algún ejemplo, ¿no? Por ejemplo, 2 a la 3 puede ser 2 por 2 por 2, 3 veces, ¿no? Es la función exponencial, donde a se conoce como base. Y esa base puede asumir cualquier número real. Y x es la variable independiente. Y de acuerdo a los números que nos dé, nos da el valor de y. Hay un ejemplo característico que C es un valor, es el número de Euler, que es 2,71, etcétera. Ese número de Euler, si lo elevamos a la x, nos da unas funciones, unas gráficas muy interesantes, ¿no? Es la función de Euler exponencial. Las funciones exponenciales, pues tienen estas formas, ¿no? Si, por ejemplo, si el número es mayor que 0, la gráfica asciende. Pero si el número está entre 0 y 1, la gráfica es decreciente, como se muestra acá en la parte derecha, ¿no? Entonces ahí hay que mirar cómo es la función exponencial de acuerdo a la gráfica y de acuerdo al valor que podamos graficar. O también si el valor, si el valor del argumento es menor que 0, puede ser decreciente hacia abajo, y si está entre 0 y 1, puede ser creciente desde los valores negativos hacia
hacia el eje X, como se muestra acá. Bueno, aquí hay un ejemplo particular. Esto puede ser para el crecimiento acelerado de la demanda de productos en un inventario. Por ejemplo, esto es ingeniería logística. Entonces, esa función sería I de t es igual a 1000 por e elevado a la menos 0,05 de t, donde t es el tiempo. O sea, quiere decir que a las 100 horas, mire, llevamos ese valor de esa cantidad, ¿no? O sea, con el pasar del tiempo el inventario se está agotando, eso es lo que dice esto. Bueno, ¿cuánto tiempo pasará antes de que el inventario caiga a 200 unidades? A 200 unidades está aquí arriba, ¿no? Porque las unidades en tiempo, mire que están, las unidades del inventario, o sea, lo que sea, los objetos que sea, están dibujados en el eje Y. Acá dice 200, ¿no? O sea, entonces nos están preguntando con el tiempo, ¿cuánto tiempo pasará? Si usted baja en la vertical hacia acá, pues realmente es como 10, 20, 30, 30. O sea, a las 30 horas, a las 30 semanas, que no sabríamos, ¿no? Ahí tendría que ser más específico. Estamos hablando de horas, de minutos, 30 minutos. No, muy, muy difícil, ¿no? Porque es de logística. Puede ser 30 horas, o sea, más de un día. Puede ser 30 semanas, es posible, o sea, hablar de 30 semanas sí tiene lógica para un inventario, ¿no? También tenemos la función logarítmica. ¿Y por qué hago ese salto abrupto entre la exponencial y la logarítmica? Porque estas dos funciones son complementarias. Para recordar lo siguiente, por ejemplo, voy a ir desde la columna de la parte izquierda. 4 a la 2 es igual a 16. 4 por 4 es 16. Dos veces el 4 se multiplica, ¿cierto? Entonces, esto lo puedo escribir como logaritmo. Sería logaritmo en base 2 de 16. Estoy buscando la base que le va a dar al cuadrado me dé 16, es 4, ¿cierto? O 7 a la 0, que es 1. Entonces, yo acá, ¿cómo lo escribiría? Logaritmo en base 7 de 1 es 0. O 5 a la 1, que es 5. Entonces, yo escribiría logaritmo en base 5 de 5 es igual a 1. Bueno, etcétera. Estas dos funciones, tanto logaritmo como exponencial, son simétricas, ¿no? Por eso se pueden dibujar de esta manera. Mire, la izquierda, la roja, perdón, es la función exponencial y la de color azul es la función logarítmica, ¿no? Se escribe de esa manera. Vamos a mirar las endesmos a ver cómo nos quedan, ¿no? Para mirar. Bueno, también aquí todo, no podemos evaluar el dominio. El dominio en este caso, por ejemplo, el dominio de la función roja, que es 2 a la x, observe que 2 a la x como dominio tiene todos los valores en X negativos y positivos. En cambio, el dominio de la logarítmica, que es la azul, que es 2 a la Y, que es inversa, el dominio no tiene valores negativos, todos los valores en X son positivos. Ahora vamos con el recorrido. El recorrido o codominio de la función roja, que es la exponencial, son todos los Y positivos, porque la roja no tiene gráfica en los valores negativos en Y. En cambio, el dominio de la función logarítmica son todos los números reales, tanto negativos como positivos, si observan. Bueno, ese es el tema de las funciones logarítmicas. Vamos a finalizar con las funciones trigonométricas y vamos a recordar algo que debimos haber visto en el colegio, que es lo siguiente. Vamos a mirar 6 funciones, que son seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Para ello vamos a utilizar este triángulo rectángulo. Vamos a decir que aquí hay un ángulo teta y opuesto al ángulo teta está el cateto opuesto, valga la redundancia, le hemos dado 6 unidades. El que está pegado al ángulo teta es el cateto adyacente, le hemos dado 8 unidades. Y la diagonal es la hipotenusa. Por ejemplo, hablando de pendiente, aquí la pendiente sería este teta. Esa es la pendiente, esa sería M. Pero bueno, eso no nos interesa ahorita. La hipotenusa vale 10 unidades. Seno tiene la razón de cateto opuesto sobre hipotenusa. Entonces, si reemplazamos seno de teta, cateto opuesto, que en este caso vale 6, sobre 10 nos da 0,6. Ese sería el seno de esta figura que estamos mirando acá. Si queremos el coseno, sería el cateto adyacente sobre la hipotenusa.
Con estos valores que estamos trabajando sería 8 sobre 10, 0,8. La tangente sería cateto opuesto sobre cateto adyacente, o sea, sería 6 sobre 8, 0,75. La cotangente sería cateto adyacente, que en este caso es 8, sobre cateto opuesto, que en este caso es 6, o sea, 1,33. La secante sería hipotenusa sobre cateto adyacente, que en este caso es 10 sobre 8, o sea, 1,25. Y finalmente la cosecante, que sería hipotenusa sobre cateto opuesto, o sea, sería 10 sobre 6, 1,67. Vamos a hacer las gráficas, vamos a hacer esas gráficas en unos 2 minutitos, utilizando Desmos, que es la herramienta que hemos venido promocionando. Cuando usted entra al browser y escribe Desmos, le aparece esta pantalla, usted abre la graficadora y en ese momento se abre tu espacio para las funciones. Por ejemplo, voy a graficar una función lineal. Vamos a graficar varias. Una función lineal, por ejemplo, recuerde que una función lineal tiene la forma 3x más 5, por ejemplo. Ahí está. Voy a graficar otra función. Tú lo puedes llamar y, f, como tú quieras. Una función cuadrática, por ejemplo, 1/3 de x al cuadrado, ¿cierto? Menos 2. Voy a graficar una función polinómica, le voy a llamar g de x. Así se pueden llamar las funciones, ¿no? Una polinómica con grado 3. Digamos 4x a la 3 menos 2x a la 2 más 3x menos 1. Y observe que ahí está la gráfica. A ver, veamos si yo le coloco aquí un fraccionario y me hace una gráfica mejor. Veamos. Y las alejo cómo van quedando. Ah, pues puchica, mire. Ahí nos van quedando las gráficas. ¿Cierto? 1 dividido entre 34. No, eso no da. Mejor queda así. 3. Esta que no quería que me quede tan chiquita, pero sí que me muestre una curva para que veamos. Bueno, aquí está, mire, la gráfica roja es la línea recta, la gráfica azul es la parábola, la cuadrática, la gráfica verde es la polinómica. Voy a hacer una exponencial, por ejemplo, h de x igual a 3e elevada a la 2x. Ah, si la observan, es la morada. Esa morada viene desde todos los negativos del lado izquierdo en el dominio y sube todos los positivos en el eje de las 10. Mire la morada, ahí está. Esa es la función exponencial. Hagamos una función logarítmica. Hagamos otra y igual a logaritmo de x menos 1. Por ejemplo, mírela, es la negra. Si la observan. Vea de fácil que es graficar las funciones acá con Desmos, ¿no? Yo les recomiendo que utilicemos esta herramienta que es muy buena. Bueno, vamos a finalizar con las conclusiones. Primera conclusión, es importante comprender los conceptos de funciones, el dominio y codominio. Tercera, segunda, es posible graficar las funciones con herramientas computacionales para tomar decisiones en ingeniería. Tercera, reconocer y manipular herramientas tecnológicas y reconocer los diferentes tipos de funciones es fundamental para los procesos de ingeniería. Y por último, pues es bien importante que usted como ingeniero comprenda que es una función lineal, una función cuadrática, una función polinómica, una función exponencial, una función logarítmica, unas funciones trigonométricas, porque esas son las que son el fundamento de todo el cálculo que vamos a estudiar en adelante. Apreciados estudiantes, finalmente decirles que participen en los foros de dudas, que participen en las sesiones sincrónicas, asincrónicas, que revisen con detalle, con lupa las lecturas, revisen la bibliografía que está en las lecturas y la bibliografía que se propone en la plataforma. Muchas gracias, apreciados estudiantes, y nos vemos prontamente. Hasta luego.